Hola, Hola. aquí estamos de nuevo para leer el segundo capítulo del libro Odisea en Birmania, que como ya saben es la biografía de Adoniram Hudson. Ujú. Eh, Se titula Enigma y vamos a comenzar. Sí. Adoniram Hudson, quien ahora tenía 9 años, como pueden ver, Ajá. se atrasó, es lo que le decíamos antes. Sí, eso es lo que dijimos en el capítulo pasado. Puso a un lado la pluma de ganso con la cual había estado escribiendo y tomó un frasco que contenía arena. Con suavidad puso una pequeña cantidad sobre el papel y cuando la tinta estuvo seca, depositó la arena cuidadosamente en el frasco y dobló el papel. Acto seguido, introdujo el papel en un sobre, lo selló con cera y salió de la casa silenciosamente. Al pasar junto al gran olmo situado frente a la iglesia, el pequeño sonrió al comprobar que por una vez Abigail, su hermana pequeña, no le había seguido. Estará jugando con Mary, la más pequeña de la familia, pensó. Mientras avanzaba por la calle polvorienta, Adoniram sentía el roce del sobre en el bolsillo de su pantalón de lana. Iba a cumplir una misión secreta con la cual esperaba hacerse famoso. Cuando llegó a la tienda, subió con decisión los 3 escalones de madera que conducían a la entrada y echó un vistazo al interior para comprobar que no hubiera nadie de la iglesia de su padre, a excepción del empleado. Afortunadamente, solo se encontraba un granjero con sus 2 hijos. Todos ellos eran desconocidos para Adoniram. Una vez en la tienda, se dirigió a la parte posterior, en donde se encontraba una pequeña oficina postal, y puso el sobre encima del mostrador. Señor, quisiera enviar esta carta a Boston, dijo cortésmente. ¿A Boston, eh? ¿Y qué se trae entre manos un jovencito como tú con alguien de Boston? Ah, es el editor de un periódico, añadió el empleado, dejando escapar una leve risita tras leer la dirección escrita en el sobre. ¿Acaso ha ocurrido algo en Wenham de lo que no estoy enterado? Volvió a preguntar, a la vez que extendía la mano para agitar cariñosamente el cabello castaño del sonrojado y sorprendido Adoniram. En ese instante entraron en la tienda varios hombres. Joná, ¿tienes sidra de manzana? Preguntó uno de ellos con voz potente. Claro que sí, enseguida les atiendo, respondió aquel empleado, quien para alivio de Adoniram depositó el sobre detrás del mostrador con una sonrisa. Jovencito, ya me encargo yo de la carta. Saluda a tu padre de mi parte. El domingo pasado predicó un sermón extraordinario. Adoniram asintió cortésmente y se dirigió hacia la puerta. En el camino de regreso a casa, bajó un leve viento otoñal. El muchacho deseó que el invierno no se anticipara demasiado. Los 2 últimos, el de 1795 y de 1796, habían sido particularmente rigurosos en Wenham. Y aunque le gustaba jugar en la nieve, ésta había caído con tanta abundancia que en ocasiones no pudo ir a la escuela. A Adoniram le gustaba ir a la escuela más que cualquier otra cosa. Adoniram, es hora de cenar, dijo su madre. Cerró el libro que estaba leyendo y corrió a la cocina. Era miércoles, el día en que su madre acostumbraba a preparar un asado de res en el fuego de la cocina. ¡Qué delicioso! Debe ser muy rico. ¡Qué rico! Bueno, sigamos. Sí. ¡Qué rico! Ándale, sí. El delicioso aroma a carne asada impregnaba toda la casa. Cuando se sentó a la mesa, vio algo de color blanco en la mano de su padre.
estaba aterrorizado. Se trataba de la carta que había enviado un par de horas antes. ¿Reconoces esto?, dijo su padre, levantando la carta. Sí, es mía, tartamudeó Adoniram. ¿Qué has escrito?, prosiguió su padre en un tono de voz de sobra conocido por el muchacho, y que presagiaba problemas. Es la respuesta al enigma semanal, el que viene en el periódico. Lo he resuelto y enviaba la respuesta en esa carta. Pero esos enigmas son para adultos, no para un muchacho de 9 años, dijo su padre. Ábrela y veamos el disparate que estabas a punto de enviar. Menos mal que el empleado de la tienda no la envió sin mi permiso. Adoniram tomó el sobre y rompió el sello con manos temblorosas. ¿Esa que ladra? Es mi perrita, Zelda. Otra vez. Adoniram tomó el sobre y rompió el sello con manos temblorosas. A continuación, abrió el papel en el que había escrito con tanto cuidado aquella misma tarde. Léemela en voz alta. Esta será la última vez que intentes hacer algo sin que yo lo sepa, gruñó el padre. Adoniram leyó la carta dirigida al editor, en la cual explicaba la solución al enigma de la semana. Cuando terminó, contuvo la respiración a la espera de la reacción de su padre. «Tráeme el periódico», ordenó el señor Hudson. Adoniram salió a toda prisa hacia la habitación que compartía con su hermano más pequeño, el Natán, contento de abandonar la presencia de su padre por unos instantes. Tomó el periódico y volvió atemorizado a la cocina. «Aquí lo tiene, señor». El señor Hudson leyó el enigma y lo comparó con la respuesta de su hijo, algo que volvió a repetir una segunda y tercera ocasión. «Vaya, vaya», dijo por fin, mientras colocaba el periódico a un lado y miraba al fuego por unos instantes. Adoniram esperaba que dijera algo más, pero el único sonido era el producido por el fuego y la ocasional y débil tos de Mary, que estaba en su cuna en una esquina. Transcurrido el que pareció ser el minuto más largo de la vida de Adoniram, su madre dijo en tono distendido: «Esposo, ¿serías tan amable de cortar la carne? Estamos listos para cenar. He preparado unas zanahorias deliciosas que la señora Grady nos trajo esta mañana». «Qué amable de su parte, ¿verdad?» «Alcánzame el cuchillo», replicó el padre de Adoniram. Concluida la cena, el señor Hudson leyó un pasaje de la Biblia como era su costumbre, después de lo cual los 3 niños recibieron permiso para levantarse a hacer sus tareas de limpieza. Adoniram puso en un gran cubo de madera el agua que había estado calentándose al fuego y comenzó a lavar los platos. Abigail, que apenas había dicho una sola palabra durante la cena, era la encargada de secarlos y amontonarlos ordenadamente, y el Natán, que tenía 4 años, era responsable de guardarlo todo, menos la cubertería que se podía romper. De esta manera, de esta se encargaba Adoniram. De la carta no se volvió a hablar más. Aquella noche, mientras se acurrucaba en la cama junto al Natán, Adoniram se preguntaba cuál sería su castigo por atreverse a enviar una carta sin el permiso de su padre. A la mañana siguiente tampoco se mencionó nada sobre la carta. El nerviosismo de Adoniram iba en aumento. Por fin, cuando regresó de la escuela, su padre le dijo: «Adoniram, ven aquí». Se dirigió a la sala en la que su padre estaba sentado junto al fuego, en su silla de cuero marrón. «Tengo algo para ti». Adoniram miró asombrado a su padre, que le entregaba un libro. «Te he comprado un libro de enigmas. Cuando lo termines, te compraré otro más difícil». Adoniram tomó el libro sin saber qué decir.
Eres un muchacho muy inteligente, continuó su padre. Tu madre y yo lo hemos sabido desde cuando aprendiste a leer a los 3 años de edad. Prepara tu mente, hijo, y algún día serás un gran hombre. Sí, señor. Gracias, señor, tartamudeó el muchacho, a quien le costaba aceptar los halagos de su padre. Una cosa más. Te voy a inscribir en la escuela de navegación del capitán Morton. ¿Qué te parece?, preguntó el señor Hudson. Sí, señor, me parece muy bien, respondió Adoniram, que deseaba marcharse a su habitación para estar solo y poder pensar. Una vez en su habitación, Adoniram se sentó en la cama y meditó, tanto en las cosas que su padre le había dicho como en las que no. No había mencionado nada sobre lo bien que había respondido al enigma del periódico, pero a juzgar por la reacción de su progenitor, concluyó que debía haberlo hecho razonablemente bien. Por otro lado, el comentario de su padre sobre su gran inteligencia era cierto. Todos los que iban a su escuela lo sabían. Sus compañeros de clase le apodaban Virgilio, debido a la rapidez con la que leía y escribía griego y latín. La aritmética le resultaba tan fácil que, antes de que el maestro hubiera terminado de explicar la lección al resto de la clase, él ya sabía todas las respuestas. Sabía el nombre de los 3 estados de la Unión y el de sus respectivas capitales, y podía recitar de memoria el discurso inaugural de George Washington. Pero a pesar de todo ello, las palabras de su padre le habían sorprendido. ¿Tenía él, Adoniram Hudson, todo lo necesario para llegar a ser un gran hombre? ¿Qué significaba ser un gran hombre? ¿Un predicador, al igual que su progenitor? ¿Un maestro como Master Dodge? ¿O acaso un capitán de navío como su abuelo? Adoniram desconocía la respuesta. Fiel a su palabra, el señor Hudson enroló a su hijo en la escuela de navegación que había en la población cercana de Salem, la más próspera del estado de Nueva Inglaterra. Adoniram disfrutaba enormemente las clases que recibía. Aprendió a utilizar el sextante y a tomar mediciones del sol y las estrellas para determinar su posición, así como a leer cartas de navegación para no encallar. Pero más que la escuela, a Adoniram le fascinaba Salem. Cuando le visitaba a su padre, ambos recorrían caminando el trayecto entre Derby Wharf y Crowshield Wharf, observando la descarga de mercancía exótica procedente de puertos lejanos de China y Europa. Mientras curioseaban, unos loros de plumaje colorido y brillante de las islas Malayas agitaban al viento sus alas, encaramados sobre los hombros de sus dueños, y el aroma de especias desconocidas llenaba el aire. 3 semanas después de que Adoniram iniciara las clases en su nueva escuela, la tragedia golpeó a la familia Hudson. La pequeña Mary, que tenía 6 meses, murió. Llevaba varias semanas enferma y su salud se debilitó hasta tal extremo que un día dejó de respirar. Todos sus hermanos estaban muy tristes por su muerte, sobre todo Adoniram, quien desde hacía poco tiempo prestaba mucha atención a los sermones de su padre, y era consciente de que, en su opinión, un niño, incluso en el caso de un bebé, debía tomar la decisión de seguir a Cristo o estaba condenado al infierno. Al observar a su hermanita pequeña vestida de blanco dentro del ataúd, Adoniram se preguntaba cómo era posible que Dios fuese tan cruel al enviar a su inocente hermana al infierno. Había algo que no encajaba, y a pesar de que tenía demasiado temor para discutirlo con su padre, en su interior no quería tener nada que ver con el Dios sobre el cual su progenitor predicaba tan apasionantemente
todos los domingos por la mañana. Inmediatamente después del entierro de Mary, el señor Hudson se enfermó. Su condición era tan seria que el doctor le dijo que si no iba a descansar a Saratoga Springs, en el estado de Nueva York, él también moriría. El padre de Adoniram pasó 6 semanas recuperándose en Saratoga Springs. No obstante, tras su regreso a Wenham, no se sentía restablecido. Su salud le impedía cumplir todas las responsabilidades que como pastor tenía, por lo cual, el 22 de octubre de 1799, renunció a su trabajo en la iglesia. La familia Hudson se encontraba en una situación precaria en el inicio del nuevo siglo. Entonces se marcharon a vivir a Braintree, que estaba a varios kilómetros al sur de Boston, lugar en el que el padre de Adoniram pensaba encontrar trabajo. Y así sucedió, pero el salario era tan reducido que Abigail Hudson, la madre de Adoniram, se las tenía que arreglar con una tercera parte del dinero que su marido ganaba en Wenham. Los Hudson lograron reunir suficiente dinero para mantener a sus 3 hijos en la escuela, y Adoniram continuaba superando académicamente a sus compañeros. En 1797, Braintree, Quincy en la actualidad, celebró con gran pompa la elección de uno de sus ciudadanos, granjero y abogado de profesión, como presidente de los Estados Unidos. Adoniram y su padre pasaban a menudo por delante de la granja donde creció John Adams, y cada vez que lo hacían, la conversación era invariablemente la misma. Si John Adams había sido capaz de convertirse en un personaje de renombre, ¿por qué no podía hacer lo propio Adoniram Hudson? Las dificultades económicas persistieron durante 2 años, hasta cuando la recién establecida Iglesia Congregacional de Plymouth, Massachusetts, ofreció al reverendo Hudson el puesto de pastor. El padre de Adoniram se encontraba mucho mejor de salud y aceptó encantado, trasladándose a vivir a Plymouth con el resto de su familia. Adoniram, que tenía 14 años, estaba entusiasmado con su nueva ciudad y su bulliciosa población de unos 35.000 habitantes. El señor Hudson compró un terreno con vista al mar en la parte este de la ciudad, que aún estaba por urbanizar, y allí construyeron una casa maravillosa. Apenas unos meses después de mudarse a su nuevo hogar, Adoniram se enfermó. La convalecencia se prolongó durante 1 año. ¡Wow! 1 año. Eso ya sí que es mucho. Periodo durante el cual no pudo asistir a la escuela. Finalmente, en 1803, se dispuso a recuperar el año de escuela perdido. Su determinación fue tal que no solo recuperó el año perdido, sino que también completó el curso siguiente. La universidad le esperaba. El padre de Adoniram se había graduado en la Universidad de Yale, pero dado que New Haven, en Connecticut, estaba bastante lejos de Plymouth, buscó una universidad más cercana para su hijo mayor. Harvard estaba a unos 80 kilómetros al norte, pero el señor Hudson no estaba muy impresionado con la educación religiosa que allí se impartía, ya que, según él, era demasiado liberal. La Universidad de Rhode Island, en el estado de Providence, a unos 80 kilómetros al sur, fue la elegida. El 15 de agosto de 1804, 6 días después de cumplir 16 años, Adoniram, acompañado por su padre, emprendió el viaje en diligencia a Providence. En la misma bolsa que su progenitor había utilizado durante su etapa universitaria, Adoniram había empacado un cambio de ropa y sus libros.
Mientras esperaban que abrieran las puertas de madera de la Universidad de Rhode Island, en aquella calurosa tarde de agosto, varias preguntas asaltaron la mente del joven Adoniram. ¿Cómo sería vivir alejado de su familia? ¿Sería capaz de mantener el nivel académico de los influyentes jóvenes que estudiaban en esta institución? ¿Qué clase de hombre sería cuando, tras 4 años de estudio, traspasara estas mismas puertas con su diploma en la mano? Fin. Es el fin del capítulo 2. Después vamos a seguir con el 3, que se titula El mundo a sus pies. ¿Sí, Mica? Sí, está bien. Este capítulo me gustó mucho, está bueno. Bueno, salvo por algunas cosas tristes, pero está bastante bueno. Así que me gustó. ¿No te llamó la atención, viste que decía, bueno, una de sus preocupaciones principales, que quizás después lo van a aclarar, es que cuando muere la hermana, él se enoja mucho con Dios, Sí. porque él piensa que la hermanita que tenía solo 6 meses se fue al infierno. Y él dice, ¿cómo Dios puede mandar al infierno a mi hermanita de 6 meses? Sí, eso sí llama bastante la atención. Bueno, eso, la verdad es que la Biblia dice que dejen a que se acerquen a todos los niños. Y también la Biblia, el Señor Jesús, de alguna manera deja claro que los niños, cuando son pequeños, que aún no tienen la capacidad de elección, son salvos. Eso es algo que la Biblia, si bien no lo dice, no hay un versículo que le diga son salvos, sí lo da a entender en varias ocasiones. De hecho, le dice a los discípulos, si ustedes no se hacen como estos niños, entonces no podrán entrar al reino de los cielos. Así que podemos confiar en que soberanamente, de alguna forma, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz es aplicado a los niños. Así que cuando ellos parten, cuando mueren siendo pequeños, ellos son salvos. Sí. Así que en eso podemos tener alivio y descanso. Pero bueno, esto aparentemente Adoniram no lo sabía, y lo más triste es que no se lo consultó a su padre. Prefirió callar y guardar ahí un poquito de dolor en su corazón hacia Dios y su padre. Sí. Bueno, ¿algo más que decir, Mica? ¿O ya nos despedimos? No, yo no tengo nada más que decir. Si tenés algo más que decir. Nada. Bueno, nos estamos despidiendo hasta el capítulo 3. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Adiós. Adiós.